Hoy, 3 de mayo, el mundo celebra el Día de la Libertad de Prensa, mientras en Cuba tenemos 3 periodistas encarcelados. Uno de ellos, Ángel Cusa, colaborador de este medio. También, hace apenas 2 días, fue liberado José Luis Tan, periodista de Cubanet, después de más de 4 detenido arbitrariamente dentro de la sede de la Seguridad del Estado en Villamarista, como represalia por su trabajo como reportero y también como activista de causas humanitarias. Unos días atrás también había sido detenida Camila Costa, reportera de Cubanet en La Habana, cuando trataba de llegar a Matanzas a entrevistar a familiares de presos políticos cubanos. Fue detenida y movida contra su voluntad en una patrulla hacia el lugar donde reside ella en la capital cubana. Hoy Cuba ostenta uno de los peores lugares cuando se trata de medir libertad de expresión y libertad de prensa a nivel global. El periodismo independiente es criminalizado, es ilegal, los periodistas son hostigados, obligados a exiliarse, sus familias son amenazadas y sufren también las consecuencias de ser simplemente familiar de un reportero dentro de la isla. En medio de toda esta hostilidad y de toda la represión que hay para los periodistas dentro de Cuba, de que dejen de hacer periodismo, muchos medios se han mantenido a lo largo de los años tratando de reportar y contar lo mejor que podemos qué está sucediendo en nuestro país. Entre ellos, Cubanet lo ha estado haciendo desde 1994 y hasta el día de hoy intentamos contar la versión más certera o la versión más apegada a los hechos de lo que está pasando hoy en Cuba y que se aleja muchas veces de la propaganda oficial. La aspiración no puede ser otra que quizás celebrar un próximo año, el Día de la Libertad de Expresión, con un país donde los periodistas ya no tengan que salir huyendo, donde las familias de los periodistas no sufran simplemente porque su familiar ha decidido contar qué pasa en Cuba, y un país también más próspero, o próspero en alguna medida, y que avance hacia la democracia. Es muy difícil esta profesión hacerla, desarrollarla en medio de una dictadura criminal y mafiosa como la cubana, porque constituye una política estatal, una política de la seguridad del Estado, la persecución a la prensa independiente, a la prensa libre, la censura en todo el país para justamente acallar todas esas voces disidentes. Por eso en este día creo que es muy importante recordar, en este Día Internacional de la Libertad de Prensa, recordar a todas esas personas que pese a todas las presiones en medio de sistemas dictatoriales como el cubano, han decidido ejercer esta profesión con responsabilidad, con compromiso con la verdad, no con ninguna ideología. Yo creo que cualquier profesional de la prensa, independientemente del adoctrinamiento en las escuelas y en las universidades cubanas, si realmente ejerce esta profesión con vocación, con sentido de pertenencia, con compromiso con la verdad, con responsabilidad, con coherencia, en un momento de nuestras vidas, como lo hemos hecho todos nosotros, ejercemos y decidimos denunciar todas las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba. Por eso, insisto, en este día recordar a todas esas personas que ejercen esta profesión dentro de la isla y fuera, incluso los que han tenido que exiliarse, pero que de alguna manera han alzado su voz y han hecho ese periodismo comprometido con la verdad y con nuestra historia. Creo que es una hipocresía que los cubanos celebremos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cuba todos los años es el peor país de América Latina en materia de libertad de expresión y prensa, y ahí están los reportes del Índice Chapultepec, de Reporteros Sin Fronteras y de otras organizaciones internacionales encargadas de medir este parámetro en la isla. Por poner un ejemplo, Cuba va a celebrar este 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa con un periodista graduado en sus aulas que recientemente fue secuestrado por la seguridad del Estado y reprimido no solo por su labor humanitaria, sino también por su colaboración con el medio independiente Cubanet. Es decir, fue reprimido por ejercer el periodismo independiente. Creo que es una verdad de perogrullo que la libertad de expresión y prensa en la isla está restringida y que el periodismo independiente se considera anticonstitucional. El régimen es la principal amenaza de este periodismo y por ende de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque al Estado cubano lo amparan normativas legales que la criminalizan, o sea, criminalizan esta libertad de prensa como el decreto 370, el decreto 35,
la nueva ley de comunicación social y sobre todo el Código Penal, que establece condenas de hasta 10 años de cárcel para quienes ejerzan el periodismo de forma independiente. Sin embargo, ahí continúa dando guerra este periodismo que se aparta de la oficialidad, porque creo que su compromiso es con el pueblo cubano y no con el Partido Comunista. La prensa tiene que ser sinónimo de libertad. Si no hay libertad, no puede haber prensa, porque también es sinónimo de democracia. Cuando el Bombur, que dijo por allá por 1792, le dijo a los periodistas: señores, ustedes son el cuarto poder. Eso le ha gustado mucho a los periodistas, porque ninguno ha protestado nunca por eso. Pero más allá de eso, está que esto sea como un derecho fundamental. Está en el artículo 19 el derecho a informar y ser informado sin ningún tipo de limitación de frontera. Y la prensa ha acompañado al ser humano, porque la prensa es parte, la libertad de prensa es parte del desarrollo espiritual de la humanidad. Porque cuando la Edad Media, bueno, que fue cuando comenzó con los arbores de la prensa, fue el gran salto. Y la prensa va a acompañar, o es parte de ese salto, digamos, un poco hacia las estrellas de la humanidad. Y yo espero que en Cuba en algún momento tengamos una nueva prensa libre. Espero, no estoy convencido de eso. Bueno, la libertad de prensa es un elemento catalizador de la sociedad democrática. Su relación es estrechamente vinculativa, porque engloba otras libertades igual de importantes, como la libertad de expresión, que no es más que el derecho a emitir, el derecho a recibir informaciones, el derecho a opinar libremente, sin ser molestado, sin ser restringido en forma alguna por el carácter de esas opiniones. Lamentablemente en Cuba, desde 1959, la propia Constitución limita cualquier iniciativa de formación de prensa independiente, ya sea en formato impreso o en formato digital. Y de cierta forma esto coarta el ejercicio periodístico. Y no solo lo coarta, sino que quienes lo ejercen de forma independiente son asediados constantemente, y se les impide que ejerzan su papel de cierta forma fiscalizador. Es importante que en algún momento, bueno, Cuba pueda retomar a esa senda que tuvo antes de 1959, donde existían muchos medios, no independientes, sino medios privados, donde las personas podían acceder a una información más o menos balanceada, donde el ejercicio periodístico podía ser crítico, o podía ser un garante, un observador del papel administrativo del Estado y de las instituciones. Continuaré haciendo periodismo independiente en Cuba, principalmente en Camagüey. Seguiré denunciando y exponiendo, y más. Ellos piensan que cada vez que nos pasan a algunos de nosotros, o a la mayoría de nosotros, por estos centros de tortura, por estas detenciones, nos van a callar. Al contrario, nos dan más fuerza para seguir denunciando. Como siempre digo, nuestra única arma es la verdad, y la verdad no es un delito. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es una fecha que revierte mucha importancia para nosotros, los periodistas independientes que desde Cuba, hacemos esta noble labor. Más que periodistas, creo que somos reporteros de guerra. Durante muchos años hemos tenido que sufrir la represión y el acoso del régimen. Prisión, muchos de nuestros colegas han sufrido prisión, otros han tenido que marchar al exilio, y sin embargo aún seguimos aquí en pie de guerra, tratando de romper la desinformación y sobre todo burlando la censura. Creo que este día es un marco propicio para mandar una felicitación a todos esos colegas que continúan sin cejar en este empeño, y sobre todo creo que pudiéramos utilizar este día para soñar con un futuro donde propiamente la libertad de prensa sea una realidad. Creo que este día sería más que una celebración, un día para reflexionar sobre el esfuerzo que estamos haciendo en aras de lograr eso, una verdadera libertad de prensa y una libertad total para nuestro pueblo, para nuestra patria. Entonces creo que en este día sería muy propicio felicitarnos, mandarnos una felicitación, y nada,
echarle muchas ganas y seguir adelante en aras de esto, de una libertad de prensa entera en nuestro país. Una libertad de prensa sin restricciones es algo que deberíamos defender con todas nuestras fuerzas, porque creo que es lo que garantiza que todas las personas puedan expresarse libremente, es lo que garantiza el derecho a las minorías, es lo que garantiza denunciar la corrupción, las injusticias, y garantiza que las personas se sientan libres de expresar su opinión. Bueno, entre los aspectos más gratificantes de trabajar en un medio independiente como lo es Cubanet, yo creo que hay que mencionar el apoyo de la gente, lo cual puede sonar como una respuesta un poco de mis universos, pero realmente cuando te pones a ver la aceptación que tienen los contenidos y sobre todo la confianza que las personas dentro de Cuba o fuera de Cuba, los cubanos en general, los lectores, los consumidores, pues depositan en el trabajo del medio, en el equipo, en Cubanet, es algo muy satisfactorio. Versus, por supuesto, en contraste a la total descredibilidad que tiene la prensa oficial del régimen cubano. Actualmente, ¿qué cubano busca, elige o prefiere el sistema informativo de la televisión cubana, Granma, Trabajadores? Yo creo que las personas han aprendido a valorar más que nunca, porque la prensa independiente no es algo nuevo, es una cosa que viene de hace muchísimos años, pero actualmente ha tenido muchísimo auge precisamente por ser la antítesis de lo que representa la prensa oficial. En ese sentido, Cubanet hace un trabajo muy destacable dentro de la prensa independiente, valga la redundancia, porque es un medio que a pesar de la represión, el hostigamiento a que se exponen pues, muchos de sus colaboradores dentro de Cuba, aún así se esfuerza muchísimo por llevar siempre contenidos con la mayor inmediatez, trabajar con la mayor profesionalidad o con mucha profesionalidad o con total profesionalidad la noticia. El manejo de fuentes que se hace siempre es fantástico y creo que eso es muy destacable, muy valorable, sobre todo en el escenario actual que es tan hostil con los medios independientes. Por supuesto, estoy hablando desde la postura de la dictadura cubana, ¿no? La libertad de prensa es fundamental. Creo que es una de las cosas que hace que el mundo se mueva, cambien cosas y sobre todo que sepamos la realidad de lo que sucede en cualquier parte del planeta. En lugares como Cuba, donde la verdad, donde la libertad, donde la prensa libre, donde la realidad es totalmente parcializada por los medios oficiales de un régimen que se niega por completo a mostrar la realidad de lo que se vive en la isla de Cuba, creo que la prensa libre es fundamental, ya que somos periodistas que hacemos nuestro trabajo sin ningún tipo de sumisión a las ordenanzas totalitarias y parcializadas de un régimen tan descarado, tan oportunista como el régimen cubano. Y un día como hoy, donde se celebra mundialmente la libertad de expresión, creo que amerita felicitar grandemente, admirar grandemente a todos los que hacemos cualquier tipo de periodismo libre, independiente y sobre todo que vamos con la verdad de lo que sucede, como somos los periodistas que hacemos este tipo de trabajo dentro de una dictadura que nos quiere ver tras las rejas, que nos criminaliza, que incluso hasta nos golpea. Pues mucha admiración para todos los periodistas que hacemos periodismo, valga la redundancia, dentro de islas totalitarias como es la isla de Cuba. Que viva la prensa libre, que viva la verdad y sobre todo que viva la libertad. El ejercicio de la libre expresión en Cuba presenta varios retos. La criminalización y la ilegalización de personas que brindan y buscan libre información se hace cada vez más creciente con la represión y el hostigamiento del gobierno autoritario de La Habana a estas personas. La censura mediante las instituciones y decretos de ley también está bien visible. El decreto 370, del cual yo soy multado 2 veces, y el decreto 35,
están a la orden del día para regular la actuación del espacio radioeléctrico a personas que quieran difundir información en redes sociales. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.